Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Práctica Test. Estamos muy contentos de iniciar nuestra segunda sesión, el segundo capítulo de esta nueva serie de Podcast Live, transmitiendo ahora en vivo por Instagram, luego va a estar en YouTube también, en Spotify. Sabemos que nos escuchan bastante, así es que esta modalidad del podcast es muy amigable, por eso está de moda y por eso Práctica Test también lo hace para ustedes. Vamos al segundo capítulo del libro El Nuevo Conductor con nuestro especialista que le damos la bienvenida al profe Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Muy bien, David, muchas gracias. ¿Y tú cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bueno. Todo bien. Muy contento de partir este nuevo podcast y como ya lo hemos comentado, cada uno de los temas del libro El Nuevo Conductor va a ser un capítulo de esta nueva serie de podcast de Práctica Test. Así que ya pasamos la semana anterior los siniestros de tránsito, ¿cierto? Sí. Y conversamos sobre ello. Ahora nos vamos a los principios de la conducción. Este segundo tema del libro que tiene una gran cantidad de páginas en el libro, si ustedes leen el índice, por lo tanto una gran cantidad de contenido. Así es. O sea, podemos inferir de que hay muchas preguntas del examen teórico de conducción clase B que salen desde ahí. Este tema se estructura de la siguiente manera. Tiene tres partes. La primera se llama funcionamiento del automóvil, luego tenemos la energía y leyes físicas y la seguridad pasiva. Vamos al primero, a lo que tal vez es lo más extraño para la mayoría de las personas que estudian por primera vez el libro, que quieren conducir y que tal vez no saben nada de mecánica, literalmente. Entonces nos vamos a introducir en el mundo del automóvil y su funcionamiento partiendo por el motor, ¿ya? Que se dice que es el corazón del vehículo. Entonces, profe Anthony, inspírenos, oriéntenos, ilumine nuestro camino respecto al funcionamiento del automóvil pensando en el motor. ¿Qué es lo primero que debemos saber? Bueno, esta parte de toda la materia, por así decirlo, el libro del conductor y sobre todo de las preguntas, si nos enfocamos en las preguntas del examen, es lo que más le complica a la gente. Sobre todo a la gente que no sabe mucho de vehículos, por ejemplo, que está recién introduciéndose. Cuando uno le preguntan, siempre te dicen, pucha, la pregunta de mecánica a mí me complica. Lo más difícil, ¿no? Aunque acá es mecánica muy básica, yo tampoco soy experto en mecánica, sí me gusta, sí desde chico me he metido en los autos, he hecho cosas, pero nunca estudié mecánica ni nada, pero sí me defiendo. Pero hay cosas que a la gente se le complican bastante. ¿Cierto? Nosotros tenemos que saber que el motor es el corazón del vehículo. Perfecto. Desde ahí parte todo, ¿cierto? Sin él no hay vehículo, no hay funcionamiento, igual que nosotros, ¿ya? Sí, normalmente está ubicado en la parte delantera del auto, ¿cierto? Ya, hay vehículos que lo tienen ubicado en la parte trasera, más que nada en gamas altas, por ejemplo, se puede ver eso, pero está situado en la parte de adelante, levantamos el capot y nos vamos a encontrar con todo el sistema del motor. Perfecto. ¿De qué debería preocuparme si yo, primera vez que estudio ya este libro para dar el examen, y me salen preguntas sobre el motor? ¿Qué me pueden preguntar? ¿Qué debo saber sobre el motor? Ya sé su importancia y ubicación, ¿ya? Pero ¿qué debo saber al respecto del motor? Por ejemplo, vamos al sistema de lubricación, porque siempre vamos a usar esa comparación, ese parangón entre nosotros, ¿cierto? Que el motor es el corazón del vehículo y nuestro corazón. Por ejemplo, profe, sabemos que para cuidar nuestro corazón tenemos que usar algún buen aceite, por ejemplo. Pasa lo mismo en el auto, ¿no? ¿Y por qué? Que el aceite es como la sangre del vehículo, por así decirlo, la sangre del motor, el lubricante, ¿ya? Eso si lo llevamos, por ejemplo, a las preguntas del test, ¿cierto? test, por así decirlo, siempre te van a preguntar cada cuánto se cambia el lubricante, cada cuánto se reemplaza el lubricante. Mira, no tan solo la gente que está preparando el examen. Si yo me compré auto, ya tengo licencia, estoy feliz de la vida, pero no tengo idea cuándo se cambia el aceite. Claro. Y quiero mantener bien mi vehículo. Hay mucha gente que lo hace cuando se compra un vehículo mejor y el viejito no lo cuidaron mucho, no sé. Pero uno dice, oye, ¿cada cuánto tengo que cambiar el aceite? ¿Y cuál es la respuesta a eso? ¿Qué hago? Claro. Nosotros, primero que nada, tenemos que saber cuál es la misión del aceite, que es reducir la fricción, ¿no es cierto? El desgaste del motor. Tenemos que pensar que son piezas móviles las del motor. Y de metal la mayoría. Metálicas. Distintas aleaciones. Sí, distintas aleaciones, claro, y son piezas móviles. Entonces todo esto, si no tiene una correcta lubricación, va a tener un desgaste excesivo, ¿ya? Y cuando el motor ya pasó, ya pierde sus propiedades, pierde su viscosidad el aceite, vamos a tener este problema. Perfecto. Mayormente yo les digo, si en alguna pregunta de examen le aparece esto, ¿cada cuánto se cambia el aceite? Siempre tienen que responder según lo que recomienda el fabricante. Perfecto. ¿Del aceite o del vehículo? Del vehículo en este caso. Ya, perfecto. Ya, obviamente, de ahí más adelante, si nos introducimos un poquito más, vamos a saber que cada aceite, hay aceites que
duran más kilometrajes que otros, por ejemplo, un aceite He escuchado mineral. que dicen el sintético. El compra aceite sintético, mineral, dicen vale que- el doble claro. y dura el doble, lo cambias cada no sé cuántito, 2 kilómetros, 20.000 kilómetros. Claro, ¿Es mito o ahí, cierto? ahí Depende. hay discusiones igual, porque no sé, de repente tú le preguntas a algunos mecánicos y te dicen, no, ningún aceite te durará 10.000 kilómetros. Perfecto. ¿Ya? Te van a decir, no, a los 7.000 tenés que cambiarlo. Otra gente te va a decir, no, te dura más de 10.000 kilómetros. Ya, eso depende un poquito. Pero hay aceites que son que se venden, se comercializan para 10.000 kilómetros. Ya, sobre todo los sintéticos. Ya, hay Perfecto. aceites minerales que dicen que duran 5.000 kilómetros, pero eso es lo mínimo que va a durar un... 5.000. Pero dos cosas. Una, en este mundo del aceite que ya nos puede complicar a todos si vamos a rendir el examen. Tal vez no nos pregunten por la viscosidad del aceite. Claro. Pero sí nos van a preguntar cuándo se debe cambiar el aceite. Sí. Nosotros respondemos. Según lo que recomienda el fabricante. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Según lo que indique el fabricante. Y nos va a servir para otras preguntas también, creo, ¿cierto? Sí, Para sí. varias preguntas respecto a la presión de aire de los neumáticos. Todo lo que Claro. tenga que ver con el vehículo que nosotros podamos controlar o mejorar, vamos a tener que responder según lo que indique el fabricante. Pero te quería llevar a otro plano Ya. respecto al aceite. Ya. Según lo que indique el fabricante para el examen, la viscosidad y esas cosas que pueden complicar a la mayoría, otro tema. Pero pongámonos en un caso. No ocupé un vehículo, como pasó en época de pandemia, por ejemplo. O compré el auto y terminé yendo al trabajo de otra manera. Y no salgo mucho, no he ido ni a la playa, nada, muy poquito. Y tengo mi auto ahí. ¿Qué pasa con el aceite? Si no se ocupa, ¿debería cambiarlo igual una vez al año, como se dice, o no? He ¿Hay escuchado alguna eso. sugerencia? Se sugiere que hay que cambiarlo. Si el vehículo no se ocupa, se sugiere que el aceite se cambie igual. Hay gente que dice que no, que tú puedes revisar el aceite, ¿Ya? como nosotros acá explicamos, que se retira la varilla del aceite Ajá. y se revisa, y ahí nosotros podemos ver la viscosidad del aceite. Si aún está bien, lo ocupamos y le damos el kilometraje. Otra gente Perfecto. dice que no. Yo lo que sé que es como bien marcado el tema de los neumáticos. Ya. Por ejemplo, un neumático cumple cierto tiempo, aunque no se desgaste, aunque el vehículo esté detenido, hay que cambiarlo igual porque el neumático se cuartea con el sol, con el frío, por ejemplo. También dicen que los neumáticos que van atrás, por ejemplo, en los vehículos estilo Jeep ya, También. o off-road, se van echando a perder solo por estar a la luz del sol, ¿cierto? Claro. Bueno, y todas las inclemencias del tiempo o el clima. Fíjense bien, dijimos que el motor era el corazón, Sí. ¿cierto? El sistema de lubricación es como nuestro sistema de circulación. Claro. Y ahora, ¿qué sería nuestro sistema nervioso en el auto? Es el sistema eléctrico, ¿no? ¿Es lo más parecido? Sí, tal El cual. sistema eléctrico. Cuéntanos, profe, ¿qué ocurre con el sistema eléctrico en el vehículo? ¿Cómo funciona? ¿De qué nos sirve? ¿Y cómo lo pueden preguntar en el examen teórico de conducción? El sistema eléctrico de igual va de la mano con el motor, o sea, es un sistema bien Igual que nosotros, ¿cierto? principal. Es uno No- de los no puede princi- fallar. Es uno de los principales elementos y funcionamientos del vehículo. Ya, por ejemplo, el sistema eléctrico, ¿qué nos pueden preguntar en el examen teórico? Nos pueden preguntar la función del alternador, por así decirlo. Ya. Y así es la pregunta abierta. ¿Cuál Sí. es la función del alternador? Sí, ¿Ya? hay una pregunta, no recuerdo exactamente, pero hay Ya. una pregunta, la función de la batería también. ¿Y cuál es, profe, la función del alternador? Bueno, el alternador es el que produce la energía. ¿ya? Produce la energía. La batería da el arranque, ¿cierto? Al vehículo. Ya, ahí también me detengo, porque para la mayoría eso ya empieza a enredar un poco. La gente que por primera vez se acerca al estudio del libro Nuevo Conductor para dar el examen, dice, bueno, la energía la da la batería. O sea, si Sí. yo tengo un celular, ahora no se pueden sacar las baterías, pero compro una batería externa, ¿cierto? La batería de la cámara, etcétera. La batería del auto, ¿no le da directamente la energía al auto? No. ¿Cómo funciona? Cuéntenos. Bueno, la batería es el almacenador de la energía. La batería almacena la Excelente. energía producida por el alternador. Mira, o sea, la energía la produce el alternador y la batería la almacena. Tal cual. Entonces, Perfecto. ¿cuál es la misión de la batería? Dar el arranque. Por ejemplo, cuando nuestro vehículo no arranca es porque la batería no tiene la suficientemente fuerza o energía Almacenada, la suficiente para dar energía almacenada. la mira. partida o el arranque al vehículo. Mira. Una vez que el vehículo arranca, el que produce la energía es el alternador. Por eso se habla de una correa que si está poco tensa provoca problemas, ¿o no? Sí. Que también puede ser es pregunta examen. La correa de accesorio que se llama en el vehículo pasa por el alternador, obviamente. Muchas veces pasa por el aire acondicionado. Si el vehículo tiene dirección hidráulica, pasa también por ahí, por la bomba hidráulica, ¿cierto? Entonces, si esta correa está poco tensa o simplemente se corta esta correa, lo primero que vamos a notar nosotros es que se nos va a prender la luz de la batería. No Mira. una luz del tablero, Justo te es lleva una eso. luz de la batería. Y Uno se de los nos- testigos, Uno de ¿cierto? los que testigos. están en el tablero claro. del vehículo. Uno de estos testigos se va a encender rojo porque es una advertencia más o menos grave. Igual que cuando estudiamos las luces del semáforo, rojo es complicado, ¿cierto? Complicado, O el ¿cierto? color de las señales de tránsito, ya. El mismo esquema.
Tal rojo, cual. verde, amarillo. ¿Qué ya. pasa si es que la correa no está funcionando como corresponde o simplemente se corta por un tema de kilometraje, por falta de mantención? Vamos a quedarnos sin energía en este caso. Vamos a dejar de producir esta energía y va a empezar a consumir la energía de la batería hasta que ésta se agote y se nos detenga el auto. Mira, debe ocurrir. O sea, se corta la correa, estamos fritos. Claro, ahí tenemos unos poquitos, un kilómetro, Yo pensé que tenía un amigo que se le cortaba la correa. Carreteábamos y ya te quedábamos fritos ahí y nos quedábamos detenidos. O se le cortaba la cadena también. Claro, o se le cortaba la cadena, ya está. Comparaciones con el cuerpo humano. Ya. Pero lo más importante del sistema eléctrico es que si se enciende la luz de la batería, tenemos que revisarla, cambiarla o hacer la clásica revisión de lo básico. Uno podría creer, se me encendió la luz de la batería, ¿qué hago? Bueno, abrir el capot y en realidad ver si están bien conectados los burners es siempre un buen consejo, ¿cierto? Ha ocurrido muchas veces, no les voy a decir que me ocurrió a mí, sino que yo sé que ocurre, ¿ya? Claro. Porque muchas veces por las vibraciones propias del conducir, ¿cierto? El vehículo se mueve, aparte de estar generando la energía para trasladarse, también está vibrando constantemente. Y esa vibración suelta varias piezas y partes del vehículo. Por eso muchas cosas a veces no funcionan bien porque están un poquito flojas, ¿cierto? Un poquito sueltas. Es bueno revisar los burners de la batería. Y hablando de la batería, que también es un tema súper importante, hay preguntas sobre la batería que habla sobre cómo tenemos que mantener nuestra batería, si nuestra batería tiene problemas o baja el líquido, con qué la rellenamos, por ejemplo. Pero que es algo que no se hace en la realidad, ¿cierto? Lo que pasa es que esa pregunta está desactualizada. Está obsoleta esa pregunta porque hoy en día las baterías son libres de mantención. Que son como los celulares, ¿cierto? Son desechables. Que antes uno compraba una batería celular, la cambiaba y todo, y ahora uno no puede abrir el celular. Claro, tal cual. Ahora las baterías no se pueden abrir, yo no las puedo rellenar. La batería tiene su tiempo de uso y una vez que la batería falla, muere, La cambio. hay que cambiarla. Son libres de mantención, para no decir desechables. O sea, nos provoca un problema porque siempre decimos hay que conectarlo con la realidad. Claro. Llévalo al mundo real para que la teoría te sirva y te acuerdes de la pregunta, que es al revés. En la realidad, si tu batería está mala, cámbiala. Sí. Pero para la pregunta del examen teórico de conducción, que dice cómo rellenar una batería, ¿qué podemos contestar? Con agua destilada. Con agua destilada, porque Sí. podría decir agua destilada, no sé, y otra Es opción una más. mezcla de ácido con agua destilada. Lo Esa que sería llenaban. se hacía antes. Sí. Ya, perfecto. Y se rellenaba con agua destilada. Tenía unos vasitos donde uno podía rellenar. Ahora las baterías son selladas. Entonces, si está mala, la cambio. Hay que cambiarla. Una batería dura alrededor de 2 años. Perfecto. ¿Ya? Si seguimos con la comparación del cuerpo humano y el vehículo. El corazón es el motor, ¿cierto? El sistema eléctrico, nuestro sistema nervioso. El sistema, ¿cuál otro sistema dijimos, profe? ¿Qué sistema me falta? Sistema eléctrico, también dijimos el sistema, el primero, de lubricación, es Sí, como nuestro sistema. Como la sangre, ¿no? Como la sangre, ¿cierto? Sistema circulatorio. Del vehículo. Pero ahora viene otro sistema, que se llama el sistema de combustible, que sería muy parecido a nuestro sistema digestivo. ¿Por qué digo esto? Ya hay gente que le encanta, el que no le guste nos puede comentar, pero es muy útil, porque nuestro cerebro le da sentido a la información. Se parece al sistema nuestro digestivo, ¿por qué? Porque tiene que ver con cómo generamos la energía. ¿Ya? Uno dice, ¿cómo? Oye, para funcionar en el día tomo un buen desayuno, ¿cierto? Si voy a subir la montaña, quemo calorías, consumo energía, literalmente, ¿cierto? Porque voy a generar esta energía que genera calor. Y si genera calor mi cuerpo, ¿qué hace inteligentemente el diseño del cuerpo humano? Empieza a enfriar con el sudor, ¿cierto? Entonces, esto va conectado y va igual que el vehículo, cómo funciona con energía. ¿Qué pasa, profe, con el sistema combustible en el auto? ¿Qué debemos saber? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo pueden preguntar en el examen? Cuéntenos. Sistema de combustible, ¿cierto? Ajá. ¿Cómo el combustible llega al motor, por ejemplo? ¿Ya? Porque el combustible, Bueno, nosotros cargamos el auto, está en un estanque, o ahora hay distintos tipos de combustible también. Claro. Partamos Llega de ahí, ¿o no? A través de una bomba, Ya. la bomba de combustible, y se inyecta a través de los, como dije recién, valga la redundancia, inyectores. Perfecto. ¿Ya? Pasa por está en el estanque, pasa por un filtro, obviamente. Ya. Un filtro, y luego a la bomba de combustible y llega directamente al cilindro, a través de los Excelente. inyectores. ¿Y qué hace ahí el combustible? Llega al motor. Perfecto. Se traspasó desde el estanque hacia el motor. ¿Y qué ocurre? Ahí tenemos la explosión, pues la llamada La explosión, la combustión, ¿cierto? Claro, la combustión. Tenemos la admisión, la explosión y el escape, los tiempos de Perfecto. la Y eso es lo combustión, que por permite así esta decirlo. energía que después se transforma en giro a través de distintas piezas Claro. para llegar a las ruedas. Claro. ¿Qué cuidados debo tener con el combustible? Y luego me cuentas cómo lo preguntan en el examen, pero ¿qué cuidados debería tener? Si compro un auto usado, un auto nuevo, ¿qué combustible cargo en mi auto? Si nunca lo he hecho, saco licencia, me compro un auto, voy por primera vez a la bomba de benzina. ¿Qué hago?
Bueno, primero que nada tengo que saber si el vehículo usa benzina, por ejemplo. ¿Qué combustible usa? Ya. Diésel. Que en términos populares lo que más escuchamos nosotros es bencinero o es petrolero. Petrolero, ¿cierto? claro. Dice la gente. Sí, tal en cual. Argentina dicen nafta, naftero, ¿cierto? claro. Ya, pero acá puede ser benzina, petróleo, que es diésel, ¿cierto? Y hay otros más, eléctrico, también excepcionalmente a gas. Sí, pero claro. lo más común es Lo más bencinero. común es bencinero. Ya, bencinero. ¿Qué tengo que saber cuando yo voy a cargar combustible respecto a la benzina? ¿Qué ocurre con la benzina? Bueno, la benzina tenemos distintos octanajes, ¿cierto? El 93, Octanaje. 95 y 97. Ya, yo no soy tan experto ahí en ese sentido, pero mayormente recomendamos siempre la benzina 95. O la que 95. recomienda el fabricante. Hay vehículos, por ejemplo, que dice que le puedes poner 93 sin ningún problema. O sea, nuevamente llegamos a lo que indica el fabricante del auto, Tal ¿cierto? cual, sí. Entonces, O sea, si hubiera una pregunta teórica que diga ¿qué combustible debo cargar en mi auto? Según lo que indique o recomiende el fabricante, ¿cierto? Claro. Eso es la mejor alternativa. Siempre vamos a eso, ¿ya? Y si tú ya tienes tu auto o te quieres comprar uno o quieres vender tu auto, te vamos a contar que nuestros amigos de Dili, no lo olviden, Dili, tú que estás iniciando la conducción, ¿cierto? Estás pensando en comprar o renovar tu auto, entonces debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de la compra-venta de tu vehículo, desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Sabemos que hay empresas y aplicaciones muy buenas en Chile. Dili entra en el mercado muy fuertemente y es una opción, ¿ya? Una opción de excelente calidad. Yo los invito a probar Dili porque de verdad funciona y funciona increíblemente bien. Así que si van a vender su vehículo o van a comprar uno, aprovechen de utilizar Dili. Nuestros amigos de Dili que nos acompañan en el podcast de Práctica Test. Profe, nos vamos ahora a otro sistema, ¿ya? Hablamos del sistema de combustible, el sistema de lubricación, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar del ejemplo que yo daba. Subo la montaña, ya me da calor. El vehículo al funcionar genera calor también, ¿cierto? Claro. Entonces, ese calor hay que controlarlo. No significa llegar a cero, igual que en el cuerpo, ¿no? Ya, o sea, cuando uno tiene fiebre, la idea es bajar la temperatura del cuerpo, Claro. pero hasta una temperatura ideal. El vehículo también, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que evitar en el auto, creo que nadie lo ha dicho, ¿ya? Es que el auto tenga fiebre. ¿Ya? Claro. Hay que evitar que se sobrecaliente, porque sí debe tener una temperatura. Cuéntanos, profe, ¿qué ocurre con esto, con el sistema de enfriamiento o de refrigeración del vehículo? Claro, ese es el sistema encargado de eso, de mantener una temperatura en el vehículo. Perfecto. ¿Ya? Porque el vehículo tiene que trabajar a cierta temperatura. Tampoco es óptimo que el vehículo esté muy frío y obviamente pase cierta temperatura. Que como pasa en las mañanas, si hace muchísimo frío, nuestros abuelitos decían, hay que calentar el auto, mijito, antes de echarlo a andar, ¿cierto? Sí. No, hay que calentarlo ya lo echando a andar, pero antes de salir a la calle. Claro, que le hace mal hay que esperar al que auto. tome temperatura. Y ahora los vehículos igual tienen como son este sistema automatizado. Antiguamente había que tirarle el chupete al auto para Ya, para que pudiera para que funcionar. pudiera partir y tomar temperatura. Ahora los vehículos es automático. No es un gran problema. Claro, pero el sistema de refrigeración en general es eso. Es el encargado de bajar la temperatura. Es un sistema Ajá. que deja pasar el refrigerante, en este caso, por los conductos del motor, del block, más que nada, culata, y pasa este líquido y enfría las piezas. Eso, ese refrigerante, porque eso lo pueden preguntar en el examen, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es el líquido que se utiliza para el sistema de refrigeración en un auto? ¿El aceite? ¿El líquido de freno? ¿O el agua de la llave? ¿Cómo se llama? No, eso ahora, por ejemplo, el libro del nuevo conductor lo nombra como un anticongelante, con ¿Ya? agua destilada, ya, pero es un líquido especial para esto, no es agua de la Ya. llave por ningún motivo. Ya, primero que nada, este líquido es antioxidante. Ya, perfecto. No va a crear óxido en los canales. Para o sea, que no por se dentro, obstruyan. que es como lo que pasa en el cuerpo. Uno Tal cuida cual. su arteria y sus venas por dentro, ¿cierto? ¿Qué Para pasa que si no yo le ocurra echo agua algo. de la llave y se empieza a crear óxido sarro? Voy a tapar estos conductos de los que estamos hablando y va a llegar un momento que se va a obstruir. Que en muchas partes de Chile están estas llamadas aguas duras, ¿cierto? Sí, tal cual. Que tienen mucho sedimento y uno saca el filtro de la llave y es como que tuviese maicillo, o sea, Tal cual. arenilla. Entonces, este líquido, que es especial para esto, es primero que nada es antioxidante, Antioxidante, perfecto. es anticongelante también. Perfecto. O sea, en lugares donde hay temperaturas más bajas no se va a congelar. Tú en la mañana, si hay, no sé, Claro, fuera agua común y estoy en Coyhaique, en la mañana amanece congelado el Claro. sistema de refrigeración, refrigerado, y el auto no funciona. Claro, y también Anticongelante, tiene propiedades para que no hierva tan rápido, ya para que enfríe mucho Cuando más. hay calor. Tal cual. Perfecto. No a los 100 grados como el agua común. Tal por cual. eso, ya,
Es algo propiedad- especial. Es algo especial, ¿cierto? Mira, me Entonces, parece, profe. con todo eso vamos a cuidar nuestro motor a la larga. Si yo le echo agua a la llave o cualquier tipo de agua, a la larga yo voy a abrir el conducto, no sé, cuando necesite hacer un despiche el agua, va a salir el agua toda oxidada. Perfecto. Que se puede entonces, profe, elegir la alternativa en la pregunta que aparezca en el examen teórico de conducción. ¿Qué es lo que debo echar en el vehículo para enfriarlo, para su sistema de refrigeración? ¿Agua? ¿Cómo se Sí, llama? agua, Líquido. dice- Líquido claro. refrigerante con anticongelante. Esa es la Claro, frase. sí, puede Líquido ser. refrigerante con anticongelante, ¿cierto? Claro. Como funcionamiento del vehículo también aparece en el libro No Conductor las luces y ahí podríamos hablar mucho rato, pero quiero centrarme en un tipo de luz específica del vehículo que sabemos que no se ocupa bien. Y que en la realidad usted podría ocuparla como lo usa la mayoría, pero el problema está en el examen práctico. ¿Ya? Y esto está en el libro Nuevo Conductor, también lo pueden preguntar. ¿De qué sirve este botón, que es un triángulo rojo en los autos? ¿Ya? Que cuando uno es más chico, yo recuerdo muy bien, siempre vi esto en los adultos, decían, prende la luz de estacionamiento. Y es un Claro. botón que va al medio del auto, que está de manera accesible cuando uno está conduciendo. Ahora cuando uno ya es adulto y maneja, sabe que está a la mano, ¿ya? Claro. Como de rápido acceso. Entonces, profe, ¿esa luz realmente es una luz de estacionamiento o qué es? No, esa no es la luz de estacionamiento. ¿Cómo Esa- se Esa es llama? la luz de advertencia. Ya la luz de Perfecto. advertencia peligro. Ya también la llaman luz de advertencia, luz de emergencia. Emergencia o advertencia de peligro, Sí, eso es lo correcto, advertencia de ¿cierto? peligro, claro. ¿Y cómo se utiliza? ¿Para qué? ¿En qué momentos? Bueno, ese se utiliza para advertir un peligro, obviamente, para los que vienen detrás de nosotros, que sepan que hay un peligro hacia adelante. ¿De qué peligro puede ser? Por ejemplo, un siniestro más adelante de nosotros. Por ejemplo, Es como lo más común ahora en la autopista, se está utilizando mucho cuando hay algún siniestro, algún choque por alcance o algo, empezamos a encender las luces de advertencia y los que vienen a gran velocidad más atrás se percatan inmediatamente que algo pasa. o un simple taco, atochamiento, Atochamiento, o embotellamiento, ¿cierto? Tal cual, entonces ya con eso vamos a ir evitando un poco los choques por alcance en la autopista porque Mira, estamos hablando de mira. altas velocidades. Ahí me ha pasado. Yo voy normal en la autopista y de repente veo que los vehículos adelante empiezan a encender estas luces, Sí. bajo la velocidad inmediato y enciendo las mías. Tal cual. ¿Y qué pasa? Que ¿por qué llegamos al punto de llamar las luces de estacionamiento? Porque la usamos para estacionarnos, ¿cierto? Eso es Para made in Chile. No sé si pasa en toda Latinoamérica o en todas partes. por ejemplo, cuando yo voy a tomar un pasajero, Y en el aeropuerto, clásico, ¿cierto? Claro. Clásico el que va al aeropuerto y dice, no, el estacionamiento es caro, sube nomás. Y está prohibidísimo parar ahí. Todos se estacionan en la orilla, sacan la maleta y ponen estas luces. Tal Y todos creen que apretar ese botón mágico es como estar cubierto de un manto de protección Tal cual. y estar dentro de la ley, ¿cierto? claro, total, no prende la luz. DJMA ahí, pero preciso, ¿cierto? Te van a decir, prende los gatos y estáis listo. Claro, los gatos le dicen también. Entonces uno Ya. prende los gatos y claro, eso es el momento en el que no me pasa nada. Claro. Entonces No, mi o fiscalizaran le- diría, señor carabinero, pero prendí las luces de estacionamiento, Claro. ¿cierto? Pero en realidad no se trata de eso, son No. luces de advertencia de peligro y podría ser que yo detuve el vehículo que parece estacionado, pero es por una emergencia. Por una emergencia, ¿Cierto? por una advertencia, claro. O sea, si Advertir yo, al por resto. ejemplo, estoy en pana con mi vehículo o simplemente voy a tomar o dejar un pasajero, por ejemplo, la locomoción colectiva lo usa mucho. Los colectiveros que van a tomar un pasajero de repente. O lo se bajan encienden. para echar algo en la maleta, También. etcétera, Entonces etcétera. ellos la encienden para advertir a los otros conductores que vienen detrás de nosotros. Yo diría que en la práctica sí son útiles. Sí, son Porque cada vez que nosotros vemos otro vehículo que encendió las luces, hay gente que se puede enojar, pero ese vehículo se va a detener. Tal Es cual. lo primero, ¿cierto? Y claro, puede facilitar la comunicación con el resto. Pero en el examen práctico no lo debería utilizar si no es una emergencia, ¿cierto? Tal cual. Porque podría ser una falta de este examen. Claro, ahora por ejemplo está mucho de moda que lo encendemos cada vez que nosotros nos vamos a detener en un paso peatonal. Ya no tanto acá en Santiago, pero sí en regiones se ve harto que las encienden en los pasos peatonales para darle la pasada a los peatones. Ah, mira también. Si claro, no- porque si hay gente que no da el paso, aunque sea obligatorio, ¿cierto? Entonces, si yo me detengo, poner estas luces advierte al otro para que no me sobrepase. Para que no me vaya a sobrepasar o adelantar. O adelantar, pero sobre todo en los sobrepasos hay mayor confianza, la gente se detiene y como hay dos pistas y luego han ocurrido muchísimos atropellos, porque claro, yo me detengo, doy el paso a un peatón, le hago una seña, el peatón también feliz, a veces la gente hace un gesto como que se agradecen mutuamente y luego viene un vehículo por detrás, ¿cierto? Claro. Por el costado y eso provoca un problema muy grande, es un riesgo, así que también funcionan bien las luces, pero en el examen práctico, recuerden, no las ocupen si no es una emergencia. Vamos a la segunda parte de este tema, ya del funcionamiento del automóvil, del segundo tema del libro Nuevo Conductor, que es energía y leyes físicas. ¿Ya?
Primer tema de la energía y las leyes físicas, vamos a hablar de la inercia. ¿Qué es la inercia, profe? ¿De qué se trata la inercia? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto de la inercia? A mí me suena inerte, sin vida, ¿cierto? No sé, me imagino el clásico dibujo de la bicicleta chocando con un auto, que si a uno le pasa, o cuando uno era chico, con una piedra grande, ya que no lograste saltar en la bici, tú te ibas de frente, ¿cierto? Como impulsado hacia adelante en línea recta. Eso es la inercia, ¿cierto? Claro. Que hace que la energía que ya pusimos en el auto me empuje hacia adelante. O sea, cuando yo estoy tomando una curva, el vehículo va a tender a continuar recto. Esa es la idea de la inercia, que siempre se va en línea recta. Bueno, todos los que sean aplicados, que estén estudiando, pueden decir en el MUA, este movimiento único rectilíneo en física, pero lo que nos interesa para el libro Nuevo Conductor es que la inercia impulsa hacia adelante. Entonces, si yo no soy consciente de eso y no tomo una curva a buena velocidad, podría tener un sobregiro, o sea, tomar la curva como más amplia. ¿Qué es lo que le pasa, profe? Te voy a contar a quién, y es pregunta de examen, ¿ya? A los motociclistas. Ya. ¿Qué es lo que le ocurre normalmente a los motociclistas? No calculan bien el radio de la curva, o sea, digamos, como el dibujo de la curva, y no toman en cuenta la inercia y lleva tanta fuerza la motocicleta, ¿cierto? Porque imagínense, es un motor que no lleva un gran peso. Como los autos, la relación de fuerza y peso es distinta a la del auto. Entonces las motocicletas, habíamos conversado con el equipo ahí sobre las motos, es un tema grande. Normalmente les pasa esto en las curvas y es pregunta de examen. Profe, ¿qué nos puedes contar de esto? ¿Dónde ocurre esto? ¿Qué te pasa a ti con la inercia? Claro, eso ahí, por ejemplo, nosotros hablamos de fuerza, porque la velocidad y el peso, como dijiste tú, generan fuerza, ¿cierto? Ajá. Y ahí entra la fuerza centrífuga que llamamos nosotros. Ya, muy bien. Yo me acuerdo cuando era pequeño que las lavadoras, bueno, depende de cada uno, habían dos, ¿cierto? Está la lavadora y al lado había la centrífuga. Y la mamá ponía la ropa para secar la ropa, giraba y que empujaba la ropa hacia afuera en el fondo. Se Por eso pegaba que en el tambor. nosotros decimos fuerza centrífuga o centrífuga y nosotros nos imaginamos que es esto. Que es girar. Es girar, ¿cierto? Pero en realidad no es así. empujar hacia afuera. Es empujar hacia afuera. ¿Qué pasa si yo voy tomando una curva y voy demasiado rápido con peso? Nos iríamos la todos que al costado. Entra en la fuerza centrífuga, la cual me va a hacer llevar mi vehículo hacia afuera de la curva. Mira. ¿Dónde sería hacia afuera de la curva? Seguir derecho en este caso. Ya, mira. ¿Ya? Y los que están adentro estarían girando, Claro. que es un medio giro, y se irían hacia el lado, como la ropa de mi mamá cuando te ponía la centrífuga, ¿cierto? Sí. Hacia obvio. afuera. Hacia afuera. Lo contrario, la fuerza centrípeta, que no se estudia acá. Sí, que claro. sería hacia Sí, adentro. no, eso ya es hablando ya más física, ya. Fuerza centrífuga. ¿Y qué pasa, profe, con la gravedad? Siempre lo estamos hablando en un contexto del libro del nuevo conductor para el examen teórico de conducción, ¿ya? O sea, aquí uno podría pelear un poco en su cabeza y decir, pucha, lo que estudié en el colegio, la física no me sirve para esto. Enojarse por eso, o enojarse al revés, decir, este libro no sirve para nada. Todo lo que habla de ciencia no tiene ni un asidero, porque yo estudié en el colegio, en la universidad, y no tiene ni una conexión. Lo importante aquí es no pelear ni con el libro, ni con su profesor del colegio, ni el de la universidad, sino que saber que todos tenemos que dar el mismo examen, ponerse las pilas ya, estudiar en práctica test y escuchar los podcasts que te pueden ayudar a simplificar un poco las cosas. ¿Bien? Cada persona que lo diga de una nueva forma nos va a ayudar a comprenderlo de mejor manera. Entonces, ¿qué ocurre con la gravedad? ¿Qué pasa con la gravedad de los vehículos? ¿Cómo impacta? ¿De qué se trata esta energía y leyes físicas del libro El Nuevo Conductor, profe? Respecto a la gravedad. Ya, respecto a la gravedad, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la geografía de nuestro país es compleja. No, yo, profe, pensé que decir que muchos examinadores son un poco graves. No, Los de la municipalidad, ¿no? No. No. Hay algunos examinadores, yo conozco algunos y son muy simpáticos, Sí. pero hay otros que son un poco más graves. Ah, claro, sí, pues de todo, como Ya, en todo. de todo. Instructores de conducción también, Ya. ¿cierto? Sí, animadores de podcast también. Pero en general ya, esta es otra gravedad, es una ley física. Entonces, como te decía, la geografía de nuestro país es complicada. O sea, tenemos la precordillera y la costa muy juntas. Rara vez nosotros estamos a nivel, así como Muy plano. extraño. Rara vez, ¿cierto? Muy Entonces, vamos a tener muchas No, subidas. además en Chile le encanta estar como arriba de la pelota, o sea, Claro. estar como en distintos niveles. Y, por ejemplo, si nosotros vamos en una bajada, por ejemplo, ahí juega la gravedad porque mi vehículo va Toma más fuerza. a tomar más fuerza, va a tomar velocidad. El ejemplo del cuerpo humano, si yo corro en bajada, obviamente se me va el cuerpo un poco, ¿cierto? Tal cual. Y con el vehículo eso pasa, pero en multiplicado de manera exponencial, ¿cierto? Claro. Y yo tengo que controlarlo. ¿Cómo puedo controlar eso? Eso lo tenemos que controlar nosotros con las marchas, con nuestra... O sea, con los cambios, el como motor, decimos en en Chile. realidad, del motor. Enganchado.
con el motor enganchado, o sea, con la misma fuerza del motor nosotros vamos a tener que frenar el vehículo, así como con la fuerza del motor nosotros subimos una cuesta, con esa misma fuerza del motor vamos a bajar de forma progresiva. Y sin que el vehículo se nos... Que es lo mismo que pasa con el cuerpo humano. Si yo bajo un cerro o si corro en una parte en descenso, para no caerme hago mucha fuerza con las piernas. Hay gente que dice, las piernas se dañan cuando vas bajando el cerro. Es muy raro cuando vas subiendo, haces mucha fuerza, pero las articulaciones sufren cuando tú vas bajando. Entonces, claro, subir al inicial, al principio a los conductores les cuesta más, porque el vehículo se les va hacia atrás, hay más inseguridad, ¿cierto? Al subir. Porque al ir bajando tú frenas simplemente en un taco sobre todo y no te complicas tanto. Pero el subir cuesta cuando tú eres inicial, ¿cierto? Claro. Pero una vez que tú ya eres un conductor experimentado o llevas tiempo, te parece fácil y simpático bajar, ¿cierto? Pero es donde está el peligro. Ahí está el peligro. Ahí es donde es la parte más peligrosa, al bajar una cuesta, más que al subirla. Sí, ¿cierto? exactamente. O tener cuidado con los que vienen bajando también, ¿cierto? Claro, porque hay muchos mitos sobre eso, que no, dicen que hay que desenganchar el auto, hay gente que incluso detiene el motor del vehículo cuando va bajando para ahorrar combustible, Ya. como te dije, desenganchan el vehículo. ¿Qué es desenganchar? Bajar en neutro. Ya nosotros enganchamos el vehículo cuando ponemos una marcha baja para que el motor soporte el peso del vehículo y no se nos vaya de golpe, ¿cierto? Ajá. Entonces mucha gente que hace, desengancha, pone el neutro y baja a vela, por así decirlo. Yo lo que me imagino cuando dijiste eso era estos aviones que es maravilloso de todo ese mundo, de los aeroplanos, que no sé si alguien los conoce, pero sube otro avión y en el aire los suelta. Claro. ¿Cierto? Y ahí queda un poco a la expertise del piloto, pero también a las condiciones climáticas, al viento. Claro. ¿Cierto? Entonces, esto es parecido. O sea, es parecido. Y es un poco irresponsable en el auto porque... Tal cual, porque vamos a perder el control del vehículo, el dominio del vehículo. El vehículo va a ir solo, va a ir a vela. Ya que incluso, como te dije hace un rato, había gente antiguamente que detenía el auto. Perdemos Todo para ahorrar la combustible. bomba de freno, la dirección. O sea, vamos, pero es demasiado... O sea, esas personas vivieran en esta época, imagínate, con lo que vale el combustible, Sí, no obvio. encenderían el vehículo, lo Claro. empujarían, No. le hacen un hoyo abajo y sacan los pies como los picapiedras y Tal van avanzando cual. rápido. Qué antiguo, pero bueno. Claro. Sí, se nos cayó un poco la edad, pero bueno, la idea es entender que eso no importa, ¿ya? Todas estas cosas que les diga la gente respecto a ahorrar combustible de mala manera, ¿ya? No es positivo. Muy distinto es todas las técnicas de conducción eficiente, que recuerden, el que tiene una conducción segura, tiene una conducción eficiente automáticamente. Así como el que maneja de manera insegura, estos rápidos y furiosos que andan por ahí sueltos, ya son los que más combustible gastan. Y son los que mayoritariamente se preocupan del cálculo, cuánto da tu vehículo por litro, o hacen una fila gigantesca en la bomba que vale 2 pesos menos por litro, ¿de acuerdo? Bueno, siempre ese es un descargo típico porque a veces esta gente no ayuda a los nuevos conductores a tener más confianza. Profe, y respecto a esto de la gravedad, ya lo hablamos con el vehículo en movimiento, pero si yo me detengo, tengo que dejar mi auto estacionado, tengo un amigo que vive en Valparaíso y queda el vehículo en vía inclinada, puede quedar mirando hacia arriba, mirando hacia abajo. ¿Qué tengo que hacer? Creo que hoy día escuché en el video test del profe Antonio en la mañana, justamente comentó cómo dejar mi vehículo y cómo estacionar y si me toman el examen práctico y hay una vía inclinada. ¿Cómo debo estacionar? ¿Hay que hacer algo con las ruedas, con los cambios? Claro, ahí tenemos que dejar el vehículo enganchado, obviamente. Ya. Si estamos, por ejemplo, en subida, Ajá. lo dejamos en reversa. O sea, lo contrario, de cómo está. Si está en bajada, lo puedes dejar en primera o en segunda, ¿Ya? con el freno de... Espérate, pero si estuviera en subida yo lo dejaría en primero, ¿no? ¿Cómo? Si yo estoy mirando hacia arriba con el vehículo, ¿ya? Ya. Lo dejaría en primera para que no se vaya hacia es atrás, lo ¿no? contrario, sí, pues tiene que ser lo contrario. ¿Ya? Claro, tiene que, si está ahí en subida, tiene que ser en primera. Tiene que ser... Y todo si lo estoy en contrario. bajada mirando hacia abajo con el Ahí en vehículo, lo dejo en segunda. reserva. O sea, en ¿Cómo? reversa, en reserva. Claro. Nada que ver, pues está reservado. En reversa. Todo lo contrario, es lo contrario. Para, Es que, lo contrario, para ya. que no se vaya... Imaginando que si alguien tratara de empujarlo, le costaría mucho. Exactamente. ¿Cierto? Es como... Si hay un terremoto, la idea es que se fuera hacia algún lugar, ¿o no? O sea, claro, si estoy con el motor mirando hacia abajo, Ya. que siempre es confuso, tenemos que dejar puesta la reversa. Ya. ¿Ya? Reversa. Si estoy mirando hacia con el abajo, motor reversa. mirando hacia arriba, Si estoy mirando hacia arriba, segunda primera. o primera. Segunda o primera. Ya. ¿Ya? ¿Y las ruedas? ¿Qué pasa Las con ruedas tenemos que dejarlas siempre mirando, bueno, si estoy de nuevamente Pero mirando mira, antes de hacia enredarnos arriba, con eso, yo pensaría lo siguiente. Si usted estaciona su auto mirando hacia arriba o hacia abajo y hay un terremoto, imagina hacia dónde se movería su auto, Claro. ¿cierto? Si está mirando hacia abajo y tiene las ruedas hacia el centro de la calle, que es el centro de la calzada, se iría
cuesta abajo, cuesta ¿cierto? abajo, tal cual. Entonces, si está mirando las ruedas hacia la cuneta, algo se podría frenar. Chocan con Cualquiera la nos cuneta. diría, pero profe, un terremoto en Chile, el auto llega hasta abajo. Claro. Así podría ser. No. En otros lados tal vez no es tanto. Es más que nada por si es que se llega a soltar el freno de mano, es un sistema mecánico. Exacto. Ya es una piola que puede ceder y se puede soltar. Entonces, si llega a pasar esto, las ruedas me van a chocar con la cuneta y me van a frenar el vehículo. No, y profe, en algunos vehículos modernos ahora ya el freno de mano es eléctrico, ¿cierto? Este Sí. freno de estacionamiento. Y si no está bien ajustado, yo ni siquiera lo voy a percibir. Porque Claro. por último, los mecánicos, uno tira más fuerte nomás. Claro, y ya cuando llega muy arriba, ya Está muy mal. siempre los mecánicos te dicen, no, tiene que tener 3 dientes nomás. Ya, No sé si has escuchado. la clásica, sí. 3 dientes. Como 3 sonidos. Sí. O pasa a veces también, bueno, esto no es general, pero a veces pasa en las parejas, uno deja el freno muy arriba y después tu pareja no puede bajarlo. También. ¿Cierto? Sí, sí, sí. No se va como más a la segura. Y pensando en eso, de la misma seguridad, vamos a pasar a la tercera parte de este tema, que es la seguridad pasiva. Y aquí, profe, yo te dejo que tú nos cuentes qué es la seguridad pasiva, por qué se llama así, para qué sirve, que nos dé algunos ejemplos. Cuéntanos, profe. Bueno, la seguridad pasiva o secundaria, ¿Ya? que también puede Hay aparecer países como, que le dicen, claro. Y acá también nos puede aparecer como seguridad secundaria, es el sistema de seguridad que sirve para evitar tener muchos daños Ya. al momento de tener un accidente. Ujú. ¿Ya? Que evita, por ejemplo, que los daños sean más graves a lo mejor. Nos Ya. puede servir para O eso. sea, las consecuencias. Las consecuencias del siniestro o del accidente. Ya, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué es seguridad pasiva en el auto? Un ejemplo. Bueno, el ejemplo más Clásico. común, clásico y más conocido es el cinturón de seguridad. O sea, si yo voy conduciendo, va a ocurrir algo, viene un choque inminente, ¿ya? Estoy en medio de ello y digo, oh, no me puse el cinturón. Me voy a poner el cinturón y logro ponerme el cinturón, no evito el choque. No, obvio. ¿Cierto? Yo me estoy poniendo el cinturón para salvarme yo, o sea, para evitar las consecuencias, Evita las consecuencias de un impacto. de un impacto. O de un siniestro, ¿cierto? El airbag, por ejemplo, un vehículo puede estar provisto de 20 airbags. Bueno, si el airbag todos estuviera por lados. fuera, claro, sería una seguridad más activa, pero está por dentro y es para protegernos a nosotros. Claro, Y se activa con un impacto. El airbag no va a evitar el choque ni el Exacto. siniestro. ¿Ya? Eso quiere decir, o sea, es el sistema que no va a evitar, no nos va a ayudar a evitar accidentes ni evitar siniestros, pero sí va a ayudar a tener menos consecuencias. Y juntos, estos dos sistemas que tú nombraste, sistema de cinturón de seguridad, seguridad pasiva, airbag, ¿cierto? Esta bolsa de aire, seguridad pasiva, juntos son mejores. ¿Por qué lo digo? Porque estas cosas, su nombre lo dicen, son seguros y son Ya. como los seguros que uno puede contratar, ¿cierto? Que bueno, estos sonidos son reales, eso no fue DJ MA, pasó una moto, ¿ya? Ese sí, ese fue DJ MA. Entonces, esta seguridad, yo lo digo porque, no sé, yo tengo algunos seguros, pero tengo amigos que tienen muchos seguros, ¿ya? Y ya hay gente que dice, no, lo tengo con seguro. No evita que algo pase, ¿cierto? Claro. Entonces, imagínate toda esta seguridad de esos seguros y uno dice, oye, mi auto antivuelco, tiene 20 estrellas, no sé, Latin Cam, Eurocam, lo que sea, y tiene airbag de cortina, tiene 25 airbags por dentro, ya, un ejemplo. Entonces, no me pongo cinturón. ¿Cachai? ¿Tiene sentido, no tiene sentido, o yo debería usar todas las medidas de seguridad que salen? Que son sistemas complementarios, se complementan. No, el airbag no vino a reemplazar el cinturón de seguridad por ningún motivo. Ya, por ejemplo, el airbag tampoco es eficaz si no se usa conjunto del cinturón de seguridad. Muchas veces el sistema del vehículo reconoce si es que hay un pasajero en ese asiento cuando está conectado al cinturón de seguridad. ¿Y ahí ¿Ya? funciona o no funciona? Tal cual. Ah, perfecto, claro, porque hay hartos sensores. Bueno, la típica lucecita, el sonido, ¿cierto? Esta alerta que cuando conecto el cinturón, bien, si no lo conecto, te acusa, ¿cierto? Claro, no sé, a mí me ha tocado, por ejemplo, ver vehículos siniestrados y el cinturón se traba con el choque. Perfecto. Ya tiene un ¿Sistema? un sistema que explota igual que el airbag, pero va en el cinturón y el cinturón se traba. Ya entonces el cinturón, ¿qué hace? Es un sistema de retención y el airbag que va a evitar quizás que tú te golpees con el volante. Exacto, o que te salten vidrio, no sé, Tal. etcétera. Mira qué buena la palabra que usaste, sistema de retención. Nunca decimos que el cinturón de seguridad es un sistema de retención, porque hablamos del sistema de retención infantil, Sí. ¿cierto? Y este también es un sistema de retención. Mira qué interesante, súper, súper interesante. Yo les voy a contar algo aún más interesante, porque les voy a hablar de unos grandes amigos nuestros que son Jack, ¿de acuerdo? Jack
Autos, que está de aniversario durante mayo, se acaba el mes de mayo, así es que muy atento a lo que les voy a contar. Nuestros amigos de Jack Autos durante mayo están de aniversario, celebrando sus 60 años, por lo cual si compras un auto Jack, cualquier modelo, durante mayo, que queda muy poquito ya, solamente hoy, estarás participando en el sorteo y ganarte un auto modelo JS1 100% eléctrico. Imagínalo, lograste comprar tu vehículo nuevo y más encima te regala uno Jack. Esto es espectacular, realmente espectacular. Recuerda, todas las compras de auto Jack durante mayo, ya, no las entregas, las compras. Ahí ustedes díganlo en Jack. O sea, hasta las compras de hoy, ¿cierto? 31 de mayo, vistas en las redes sociales. Visita las redes sociales de Jack Chile para obtener más información. Les mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Jack Autos que siempre nos acompañan. Y vamos a nombrar a otros grandes amigos que están en todo Chile. Imagínenlo, todo Chile son nuestros amigos de Autoplanet. Si ya compraste tu vehículo nuevo, pronto vas a querer que brille como nuevo, ¿cierto? Así es que vas a ir a Autoplanet a buscar todo lo que necesitas. Se integra esta familia a la familia Práctica Test Autoplanet. Te contamos, todo lo que necesitas para tu auto lo encuentras en 65 tiendas en todo Chile. Está en todos lados, ¿ya? O sea, en casi todas partes. Además, te vamos a contar que entre el 3 y el 5 de junio, eso sea, viene ahora. Mucha gente ya lo sabe, ¿cierto? Hay gente que va a esperar las 12 de la noche el día domingo, tal vez con sus compras, sus carritos de compra listos. Viene el Cyber y Autoplanet también está de Cyber. Así que las mejores ofertas, concursos y más, todo lo vas a poder encontrar en las redes sociales de Autoplanet. Así que también un gran abrazo a nuestros amigos de Autoplanet. Profe Anthony, continuemos con la seguridad pasiva. Cuéntenos, ¿qué más podemos saber de esta seguridad pasiva o qué cosas ocurren si yo no la utilizo bien? Bueno, como estábamos hablando recién, que si yo no utilizo bien la seguridad pasiva, obviamente puedo tener lesiones más graves, obviamente, Ya, perfecto. Al momento de tener un siniestro. O sea que esta seguridad pasiva en general disminuye las probabilidades de que esas lesiones sean aún más graves, ¿cierto? Claro, y si muchas cosas son parte del sistema de seguridad pasiva. Por ejemplo, los vidrios del vehículo. Si tú te das ¿Los cuenta, vidrios también? El vidrio del vehículo no se quiebra igual que una ventana de una casa. No sé si te has fijado alguna vez. Claro, no, sí sé que son distintos, por supuesto. Se quiebra en Se fragmenta. Se fragmenta en partes muy pequeñas y eso va a evitar que te cortes, obviamente, que a lo mejor un pedazo de vidrio te pueda pasar a llevar una vena. Aunque sea fuerte decirlo, antiguamente los vidrios que no eran con esta tecnología se transformaban literalmente en cuchillos, tal ¿cierto? cual, Que podían ¿cierto? cortar y Por provocaban ejemplo, grandes daños. Estos pequeños fragmentos de vidrio a lo mejor te pueden cortar, te pueden rasguñar, pero no te van a cortar una vena o no te van a degollar, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué ocurría? Eso, Tristemente y eso ocurría es parte de la seguridad pasiva también. Mira, ¿Ya? muy El apoyacabezas, por ejemplo, también es parte del... infravalorado. Infravalorado. O sea, nadie lo toma en cuenta. Yo creo que nadie que se compra un auto, ni siquiera de alta gama, piensa en esa parte del auto. Bueno, O sea, antiguamente... no oye, lo coméntenlo en había. las redes. No sé si alguien de verdad ha pensado en el apoyacabezas o yo no he escuchado a nadie que diga, oye, tengo un auto espectacular. O que le digan al otro, me encanta tu auto, tiene un apoyacabezas tan cómodo. Nunca he escuchado eso. Claro. O nunca, jamás. ¿Ya? Lo digo porque está infravalorada esa parte del vehículo que es importante. Profe Antonio Arientenos. Muy poca gente lo acomoda o lo ajusta como corresponde. El apoyacabezas tiene que quedar a la altura de nuestro oído, más o menos nuestro ojo. Ya, en o esta sea, como en la parte, nuca, ya. Y lo más cercano a la cabeza, obviamente. No tenemos que ir nosotros tan adelante. Tiene que tener máximo 4 centímetros de separación. Perfecto. Nuestra cabeza del apoyacabezas. Mira. ¿Ya? O lo más cercano posible. ¿Ya? Esto nos va a proteger de un efecto latigazo, por así decirlo. Que ocurre en Por el ejemplo, cuello, en el caso en de un el cuello. impacto, Imagínate, ¿cierto? te chocan desde atrás, por ejemplo, uno nunca va pendiente. Con cinturón de seguridad, porque el cinturón protege el cuerpo en general, Claro. ¿cierto? Pero descuida un poco la cabeza. Descuida un poco la cabeza, ¿cierto? A mí me ha pasado y a nosotros los que somos instructores nos puede pasar que nosotros rara vez vamos bien apoyados, porque nos Perfecto. estamos conduciendo, no tenemos un volante. Pero sí pedales. Sí pedales, pero claro, estamos usando los pedales y estamos muchas veces hablándole al alumno, mirando qué está Y haciendo atentos, el alumno. siempre en estado de alerta. O sea, tranquilos, pero en estado de alerta. Atento a lo que está haciendo el alumno, mirando, entonces nunca vamos bien acomodados y cuando han tenido choques, por ejemplo, o nos han chocado desde atrás. A mí me pasó que una vez también me chocaron desde atrás y tuve como una pequeña lesión en el cuello, por lo mismo, Perfecto. porque no estamos bien posicionados y es Mira. por el tema, es parte de nuestro trabajo, obviamente, ir pendiente de lo que está haciendo el alumno. Porque en ese momento, en una clase práctica, está conduciendo a alguien sin licencia. Sin licencia. Es una excepción a la ley y se puede hacer con un instructor acreditado en un vehículo acreditado de una escuela acreditada, ¿cierto? Entonces, el apoyo de cabeza, para eso es, para proteger el efecto latigazo que podemos tener. Bueno, importante eso que les cuento de la escuela acreditada,
ustedes pueden estudiar en muchas escuelas en Chile, ya, de diversos nombres. Mucha gente busca que sea práctica test y no, hay muchas escuelas de conductores en Chile, ya, autoescuelas también les llamamos nosotros, que utilizan nuestra aplicación. Son partners nuestros, ya, utilizan nuestro servicio. Entonces a veces usted está en La Serena, va a una escuela y le dan un código. Ese código es para estudiar la teoría y en esa teoría estamos nosotros atrás, ya desarrollando material día a día, pensando en los distintos estilos de aprendizaje, en lo distinto del día a día de cada uno. Por eso tenemos material sincrónico y asincrónico. O sea, yo creo que aquí, en estos tiempos modernos, hay muy poca gente que puede estar realmente, no sé, relajada todo el día estudiando el libro Nuevo Conductor. La mayoría, hay gente que está en el colegio, en cuarto saliendo y está estudiando el libro, ¿cierto? Claro. Gente que está en la universidad, en el preu, hay gente en el preuniversitario y dice, oye, salí del colegio, voy a entrar a la U, quiero sacar licencia ahora, después no voy a tener tiempo para poner atención a eso. O hay gente que ya hizo todo eso y ya tiene familia y dice, oye, necesito sacar licencia ahora. Nunca me interesó, no me gusta, me carga, pero lo necesito para mi familia, ¿cachai? Entonces voy a sacar licencia ahora. ¿Y a qué hora estudian? Mucha gente nos dice, profe, tengo el libro, yo sé que usted tiene el temario, todos los esquemas, pero en realidad yo me siento a las 10 de la noche a estudiar. Entonces me pongo a leer y me da sueño. Y ahí están los podcasts. Ahí es donde están los audiolibros. Mucho material que te puede ayudar. Por eso, recuerden, cada vez que haya una escuela que les den un código práctica test, vamos a estar nosotros detrás ayudándolos para que les vaya muy bien en el examen teórico de conducción. Y, profe, respecto a la seguridad, hay algo que aquí tenemos en nuestra pauta, que algo lo pusimos porque lo preguntan en el examen, que es algo que suena un poco obvio, pero estos sistemas de interiores de los vehículos para proteger a los niños, ¿cierto? No me refiero a las sillas, me refiero a los sistemas de bloqueo. ¿Qué pasa con estos sistemas, profe? Los seguros de niños. Ah, claro, el seguro de niño es para que el niño no pueda abrir la puerta desde adentro. Porque los vehículos antiguos, cada seguro era independiente. O sea, Claro. que nosotros en Chile decimos el pestillo hacia la El antigua, pestillo, ¿cierto? claro. Que el pestillo de la puerta, en el fondo, es el seguro, ¿ya? Que cada puerta tenía independiente y ahora los vehículos funcionan de otra manera. Con un botón, con la llave puedo abrir todos los seguros. ¿Y cómo funciona este seguro de niños? ¿Qué hace? Bueno, hay distintos seguros de niño. Hay un seguro de niño que tú al abrir la puerta, por ejemplo, tiene un pequeño picaporte, por ejemplo, ¿Ya? al lado, que tú lo tiras hacia arriba y ahí tú cierras la puerta y no se puede abrir desde dentro. Ya, Por perfecto. ejemplo, mucha gente lo hace, conecta este seguro que está al abrir la puerta, miramos por la orilla, Ajá. y ahí está. Yo lo conecto de ambas puertas traseras y ya las puertas traseras no se van a poder abrir desde adentro, solamente Perfecto. desde afuera. O sea, si yo subo a mis hijos, a lo mejor ya obviamente si van a ir sin un sistema de retención infantil de 12 años, 13 años. Claro, tal vez muchos tienen niños más grandes y están pensando cómo encerrarlo en el auto que no se baje, pero no es la idea. O un niño ¿cierto? que también, por ejemplo, ya tiene la edad o el peso o la estatura para ya no ir en un sistema de retención infantil, pero no quiero que abra la puerta. Claro, es que, bueno, a fin de cuentas es peligroso. O sea, aunque el vehículo esté detenido, no deberían abrir las puertas desde dentro los niños. ¿Por qué? Es tan importante tener claro esto porque hasta en el examen práctico, si yo me bajo solo, ya, sin mirar las condiciones del tránsito, me pueden marcar una falta en el examen, ¿cierto? Claro. Lo dijo el profe en la mañana. Entonces, eso es porque se conecta con la realidad. Primero, como conductor, ¿cierto? El responsable del vehículo debería ser el primero en bajarse y mirar los espejos. Claro. Avisarle al resto. Cualquiera diría, profe, pero eso es vivir en alerta máxima. Bueno, un poco, pero es necesario. Usted tiene que ver, aunque esté en un estacionamiento, un mall. Ocurre mucho, que hay portazos, hay veces que hay vehículos que se mueven antes de lo que uno espera. Entonces, muy importante eso. Y ojalá uno abrirle la puerta, sobre todo, a las personas que van atrás y que sean niños, mayoritariamente, atención ahí, ¿cierto? Claro. Es que eso Un es gran parte consejo. de una conducción a la defensiva. ¿Y qué es conducción a la defensiva, profe? Bueno, conducir a la defensiva es súper largo el tema. Yo tengo una versión corta. Podemos estar hablando toda la tarde, Pero- pero conducir a la defensiva es estar atento al error del otro conductor. ¿Ya? Es como lo principal, estar atento al error. Esa es la de- definición, profe. Sí, justamente. ¿cierto? Sí, Claro. que es en el fondo No estar solamente- consciente de que los demás se pueden equivocar. Claro, y no solamente el conductor, también de los peatones, o sea, de todo, la verdad, de todo el usuario de la vía. O estar consciente que a algunos les gusta equivocarse, que Claro. no quieren respetar las reglas y van a hacer lo que quieran, como cruzar en cualquier lado, etcétera, Claro, etcétera. sí, ¿cierto? o sea, estar siempre poniéndome en el caso de que del otro usuario de la vía puede equivocarse o simplemente puede cometer... Ahora yo no sé si se han dado cuenta los que estén estudiando el libro Nuevo Conductor, pero eso causa un conflicto. ¿Por qué causa un conflicto y choca con algo? Choca con otra cosa que se llama el principio, ¿cierto? Hay un principio en el libro, ¿sabes tú o no? El principio de confianza. Claro. Y el principio de confianza, ¿qué dice? En la convivencia vial, en ese capítulo, vamos a llegar a él más adelante, dice que todos salimos a manejar y salimos a la calle en nuestros vehículos o como peatones porque creemos que el resto va a respetar las normas. Y ahí tengo que complementarlo
con lo que acabamos de decir que es la conducción defensiva, estar consciente de que a pesar de ello, los demás se pueden equivocar, ¿cierto? Así que ahí ya funciona como un complemento y no como un problema. Y ahora, antes de terminar nuestro podcast live, ¿cierto? Y después lo van a poder revisar grabados también, hagamos algunas preguntas, pero no estilo test. No respondan con alternativas, responden con palabras, ¿ya? Aquí para que cada uno participe, nos vayan contando, y tenemos al profe Mati también al lado de DJMA y en los controles, que nos va a ir guiando sobre lo que ustedes respondan en las redes sociales, a los que ahora están conectados en vivo. Entonces, pensemos, yo les voy a decir una pregunta respecto a algunos de los sistemas que escuchamos. Y ahí el profe Anthony, después de que ustedes respondan, nos dice. ¿Estamos listos, profe Mati? Estamos ready. Mira, Estamos ready. Ahí está saludando el profe Mati, que terminando esta transmisión de Podcast Live, se viene después el test del profe Mati también aquí en las redes sociales, de Práctica Test. Sí. ¿Me escucha o me escucha? No. ¿Me escucha gente o no me escucha la gente? Sí, por supuesto, profe. Entonces, profe Mati, ahí tú nos dices que responden todos nuestros amigos de Práctica Test. Respecto al sistema de lubricación, ¿cada cuánto debería cambiar el aceite de mi auto? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cada cuánto debería cambiar el aceite en mi vehículo? ¿Cada cuánto debemos cambiar el aceite del vehículo? ¿Cada cuánto? Tal cual. Veamos, escuchemos, pensemos. Estaba esperando que responda la gente ahí. Lo que indique el fabricante dice Jenny. Jenny, ya. Say. ¿Quién más? Mai dice recomendaciones del fabricante. Yahai dice según lo que indica el fabricante del auto. Ale dice lo que indica el fabricante. Y también la mayoría está diciendo lo que indique el fabricante. Profe Anthony, cuéntenos si eso es correcto o incorrecto. Bueno, ahí se nota que están súper atentas ahí las amigas. ¿Las amigas de Práctica Test? Sí, es correcto. Según lo que indica el fabricante es cuándo vamos a cambiar el lubricante de nuestro motor. Como muchas otras cosas en el auto, ¿cierto? Como muchas cosas en el auto. Y como varias preguntas del examen. Mayormente cuando estás alternativa es la correcta. Bien, ahí la gente. Perfecto, muy bien. Ahora, cuéntenme qué líquido, porque es un líquido, ¿cierto?, debo utilizar en el sistema de refrigeración del auto. ¿Cómo? ¿Qué líquido debo usar en el sistema de refrigeración del vehículo? Siempre digo primero auto, después vehículo. Vamos a ver qué dice la ¿Qué gente. líquido? Anticongelante, dice Yahai. Ya, uno, anticongelante. Refrigerante, dice Mayer. Ya, podríamos sumarlos. Líquido refrigerante, Soledad, dice. Bien. Líquido refrigerante, dice Cata también. ¿Y quién más? Y, ¿Uno más? Y Gladys también dice líquido refrigerante. Y nos dice anticongelante. Y Cote dice refrigerante. Y Andrea también dice agua destilada, Andrea. Ya, sí, también están en las opciones. Profe Anthony, cuéntenos. Es mayormente correcto, porque es el líquido Correcto, refrigerante, ya. que es una mezcla de agua destilada con anticongelante, antioxidante. Entonces, líquido refrigerante con anticongelante. Eso Bien, es, para bien, rezarlo como un mantra. Ahí Jenny dijo líquido refrigerante y anticongelante, justo cuando ya estábamos dando Ya, la lo estaba respuesta. diciendo bien. Sí. Ese es el mantra, no lo olviden. Está sincronizado. Para que tengan ahí. sus chakras alineados o sincronizados, como dijo el profe Mati. Sí. Bien, así es que nos quedan 5 minutos, nos avisa el equipo. Siguiente pregunta. ¿Puedo utilizar las luces de advertencia de peligro para estacionar porque quiero comprar pan? Bueno, eso no lo dice en el examen así, pero estacionar en cualquier lado en realidad y prender estas luces, las de advertencia de peligro, para estacionar. Vamos a ver qué dice la gente. ¡Vamos a ver! DJMA. Sina dice no, Cata dice no se puede, Ampola dice no, Cote dice no, Mira, la mayoría está Ale diciendo dice que no. la mayoría dice que no, todos están diciendo que no. Más que no se puede, yo diría no se debe, ¿cierto? Porque en realidad se puede, pero no se debe. Profe Anthony, ¿eso es correcto o incorrecto? Es correcto. Excelente, Porque muy las luces bien. de advertencia no nos liberan a nosotros, por ejemplo, si yo me estaciono en un lugar prohibido o no habilitado para estacionar, Ajá. no porque yo ponga las luces de advertencia, me voy a estar liberando de la multa, por así decirlo, o de la infracción. ¿Qué es lo que dijimos delante? ¿Cierto? Que yo decía, que nadie lo había comentado tal vez, pero esta sensación de que cuando aprieto ese botón mágico, Claro. el triángulo rojo, me lleno con un manto de protección ante la ley, ¿cierto? No, no es así. No es así. Si usted hace algo malo, aunque apriete ese botón y tenga todas sus luces prendidas, le pueden sacar un parte igual y puede Sí. estar erróneo lo que está haciendo, ¿cierto? Vamos a la última pregunta.
La última pregunta es más difícil, ¿ya? Porque es un número y aquí van a tener que ver, respondan con números, no A, B, C, D. ¿En qué porcentaje, ya, se reducen las probabilidades de sufrir lesiones mortales cuando se utilizan en conjunto el cinturón de seguridad con el airbag en 20, 30 o 40%? ¿En qué porcentaje se reducen las probabilidades de sufrir lesiones mortales cuando utilizas el cinturón en conjunto con el airbag? Las dos cosas reducen las probabilidades, 20, 30 o 40%. Pregunta estadística. Soledad dice 20%. Ya, muy bien. Mónica dice 20% también. Ampola dice 1%, será 1%, dice 1. Ya. Sina dice 40%, preguntando. Ale dice 40%, Camila dice 20%, May dice el 20%. Oye, es porcentaje, no es la edad de los animadores del podcast. Ya, ¿Ya? 20, 40, 30. No, yo creo que 40, 50. 45. Catherine, la mayoría dice 40. ¿La edad del sonidista? Sí. ¿O del profe Mati? No lo sabemos. 40 dice la mayoría. Profe Anthony, ilumínanos. Bueno, creo que nos dimos este dato, ¿sí? Parece que No sé. importa, pero le preguntamos. Sí, ya. Bueno, el Da la respuesta correcta. airbag y el cinturón en conjunto reducen hasta un 20% Ahí está. Bravo. la posibilidad de sufrir lesiones mortales. Esa Estas lo son 20%. preguntas que pueden aparecer en el examen y tenemos que memorizar. Ya son como números a los cuales tenemos que asociar a algo. May dijo 20%. Mira, ahí está contando. Cami el profe Mati. también dijo 20%. Excelente. Soledad y Mónica también dijeron 20%. Como dice el profe Antonio, un consejo, relacionarlo a algo, ese número para darle sentido, o siéntense y anoten ahí todos los 20% del libro Nuevo Conductor. Hay gente que rápidamente así, lo abro en PDF en el computador, pongo en la lupita de buscar, ¿cierto? 20% y busco todos los 20%, que hay varios. Hay varios, se los pueden aprender y eso les va a ayudar al tiro a respondernos unas 5 preguntas, al menos, ya como consejo. Así es que estamos en el tiempo porque después viene el test del profe Mati. Nos despedimos de este podcast. Profe Antonio, un gusto de nuevo haber compartido todos los conocimientos y se despide también de todas Igualmente, quédense todos al live del profe Mati, sigan estudiando, sigan haciendo test y nos vemos en la siguiente entonces. Sí. Nos escuchamos y nos revisamos, ¿cierto? Ahí nos siguen en todas las redes sociales. Hasta la próxima.